Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues si has seguido el canal o te cuento, hace unos días traje un vídeo de cómo instalar la versión definitiva de Windows 7 actualizada hasta 2026 para ordenadores antiguos. Es un vídeo que ha gustado bastante y me habéis hecho una serie de preguntas, ¿vale? De paso, que iba a quitar esto, pero bueno, ya te lo dejo para conseguir más para ti con Netflix y demás. Bueno, te lo dejo ahí. Pues eso, me habéis hecho una serie de preguntas y me ha parecido bien hacer una segunda parte donde las vaya contestando, para que veáis ahí que las leo, aunque ya algunas las he contestado en el propio vídeo. Así que nada, este sería el vídeo original, que si no lo has visto, te lo dejaré en una tarjeta por aquí arriba, comentario fijado para que le eches un ojo. Y ahora, pues me voy al ordenador ya con él instalado. Bueno, pues vamos al lío. He dejado esta ventanita que me ha salido, que conoceréis a los que usáis Windows 7 en su día, que cuando detectaba que tu hardware era un poco patata, y este portátil lo es, mira, se me ha quitado ahora, te salía ese aviso para quitar todo el interfaz aero, este de hacerlo bonito y demás, pues para que te fuera más rápido. Y este ordenador que yo tengo, pues es un portátil bastante antiguo. ¿Veis? Aquí un Pentium Dual de 3400, bueno, lo digo con 4 GB y es bastante antiguillo. Aunque bueno, pues tira con él, ¿vale? Vamos con las preguntillas que me habéis hecho. Como veis aquí me vuelve a salir lo suyo, porque es bastante insistente, como mi ordenador es bastante antiguo, es darle a lo que te digo, a que quite los efectos bonitos. No se lo quería quitar pues para que lo vierais así bonito y más. Bueno, me comenta por aquí, estoy haciendo capturas para así hacerlo más rápido, que lo instaló y ocupa 37,2. Ya te puedo decir que me suena que sí, cuando estuve haciendo para ver si me cabía en un disco duro que tenía más pequeño, ¿vale? Entonces, si nos vamos por aquí, pues vas a ver, pues nada, solo hay que hacer la resta, ¿no? Con respuesta sería sí, ocupa eso. ¿Por qué? Bueno, pues ocupa lo que es el sistema operativo y le han metido actualizaciones y demás. Habrán quitado morralla y esas cosas en su página web, lo comenta, ¿ves? Espacio usado 32,1. ¿Qué me decía esta persona? Que él le ocupaba, bueno, 37 más o menos, pues entiendo que sí que está bien, ¿vale? Yo estoy conectado en remoto y por eso va un pelín más lento, y aparte de esto nada más lento, no tengáis en cuenta, pero bueno. Otra por aquí. ¿Viene preactivado o hay que activarlo? ¿Hay que instalar antivirus o viene con Windows Defender? ¿Vale? Nada, voy a empezar aquí a cambiar y así vemos, mira, el efecto que tiene. ¿Vale? Pues nada. Bueno, no noto mucho cambio. Sí creo que esto, ¿ves? Es más gris y demás, pero bueno, yo creo que merece la pena, porque si no va a estar dando toda la turra. Entonces, bueno, vamos a ver si viene preactivado y demás. Yo estos comentarios ya he ido contestando. Vale, aquí lo tenemos, que es un Windows 7 Home. Lo voy a maximizar y estado no disponible, ¿vale? Ahora. Vale, pues nada, viene que no está activado. 11 días para la activación, active ahora. Le damos aquí. Y si le diéramos aquí, pues seguramente nos va a pedir una clave y demás, ¿vale? Entonces nada, no viene preactivado. Esto subí un vídeo de cómo activarlo con una herramienta. Lo voy a hacer ahora o voy a buscar el vídeo, ¿vale? Y sobre lo de Windows Defender, no está tampoco. No se tiene, ¿vale? No está aquí instalado. Es decir, si yo le pulso aquí y pongo Windows Defender, lo escribo, habría que instalarle un antivirus. Bueno, mira, está por aquí. Está por aquí. Vamos a verlo. ¿Ves? Te dice que el programa está desactivado. Si deseas usar este programa, aquí para activarlo. Bueno, le voy a dar a activar. A ver, esto lo habrá hecho el creador, ¿vale? Que en su página web supongo que puede tener información y demás. Lo habrá hecho pues para que no consuma tantos recursos. Pero bueno, así lo vemos en este vídeo y lo activamos para ver si funciona, como las cosas que vamos viendo. Vale, ya lo tengo por aquí, ¿veis? Se me ha activado, ya lo tengo aquí abajo. Windows Defender no está actualizado. Pues nada, habría que darle a buscar actualizaciones y ver pues si nos funciona bien. Bueno, y vamos con otro comentario. Comentar que el de activar era de Windows 10 y Windows 11 que tenía, habrá que buscar uno de Windows 7. ¿Vale? ¿Qué te dice aquí? ¿Es de 64 y cuánto RAM consume? ¿Cuánto pesa? Bueno, pesa ya lo hemos visto que pesa unos 32 o 37 GB, decía. Sí, es de 64 y que esto hay otra pregunta, me comentaban que si le había de 32, vi que en su página sí le había de 32. Ya aprovecho para comentar mi página, ¿vale? Donde os doy toda la info y demás. Estas serían las características que he comparado, lo que consume, que supuestamente consume menos de 1 GB de RAM y demás, esas cosillas. Ahora le doy a los recursos para ver el mío.
Y aquí está para descargar. Alguno me comentáis, otro comentario que no os deja bajarlo desde la web de X. Yo os he puesto el torrent que tenían antes para lo tenéis aquí y alternativa de ellos mismos aquí directamente en su web, ¿vale? La web del creador, para que la podáis ver, que es esta. Me comentáis en otro comentario que si había de 32 bits. Pues tú te vas aquí, tienes Windows, elegiríamos el 7 y en principio, pues yo entiendo que, veis, aquí tienes de 32 bits. Entiendo que este sería el susodicho, ¿vale? Nada, ¿cuánto consume? Pues nada, vamos a ver, veis, aquí el Windows Defender está a lo suyo, está descargando, le voy a quitar, bueno, está actualizando. Bien, me parece bien que vaya. Y nada, rendimiento, pues bueno, aunque lo que te digo, mi CPU es muy vieja, memoria ponía menos de 1 giga, pero bueno, yo como estoy haciendo cosas, estoy conectado en remoto y demás, pues como veis, tiene por aquí pues su uso. Bueno, ya mi CPU es que es un mojón, la de este portátil, pero bueno, me vale para estas cosas, para estas pruebas. Aquí que lo tengáis en cuenta. Aprovechando sobre la descarga, a veces me decís, creo que lo voy a subir a Telegram estos días, comprimido y en partes a mi Telegram para que también podáis descargarlo más fácil. Este otro me ponía esto de actualizado y decía, ¿dónde lo he puesto mal? Y ahora que le pregunté, pero no me lo dijo, ahora que lo he mirado es en la miniatura del vídeo. ¿Por qué? Porque me ayudé con la IA de hacerla y por eso a veces es un poquito engañado, aunque ya no le pasaba esas cosas. Así que nada, amigos, pues estas son un poco las preguntas que me habéis ido dejando. Lo dicho, yo las voy contestando y las voy poniendo, los voy contestando a la medida de que lo sepas. El creador es otro, su página web está ahí. Y nada, probarlo y contarme si os funciona, si no funciona, el qué y demás. Y lo dicho, yo lo tengo aquí un portátil para trastearlo, voy a poner una máquina virtual, pero me ha parecido más rápido ponerlo por aquí y pues bueno, aquí está para rescatar este viejo portátil, está más o menos bien, a ver si hago pruebas de ejecutar cosas, streaming, juegos o alguna cosilla, a ver qué tal. Nos vemos, amigos. Por cierto, ¿te gusta este tipo de vídeos en mi canal? Sobre todo dale un like, suscríbete y coméntame. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.